Muy buenas noches y feliz sábado. El sábado es un día especial. Los pastores trabajamos más los sábados que cualquier día, pero es trabajo sagrado, es permitido por Dios. Los sacerdotes en el santuario ofrecían el doble de la cantidad de sacrificios los sábados que cualquier otro día, pero es un trabajo dedicado única y exclusivamente al Señor. Ustedes ven en la pantalla la dirección de nuestra página web. Algunos me han estado preguntando cómo se pueden comunicar con nuestro ministerio. Ahí tienen la dirección electrónica de nuestro ministerio. Allí pueden conseguir artículos, pueden conseguir catálogos, pueden conseguir muchas otras cosas de beneficio espiritual. Quiero expresar mi gratitud al pastor Jiménez por hacerle el esfuerzo de venir. Yo sé que él estaba pastoreando esta iglesia hasta hace como un mes. Yo estuve en comunicación con él mientras era pastor y lamentablemente pues fue trasladado y no pudimos trabajar juntos, pero gracias, pastor, por venir. También al hermano Boyano por todo el trabajo y su equipo, todo el trabajo que han hecho para que esta actividad se pueda realizar. Estaba hablando con el hermano Erwin hoy y me estaba explicando todo lo que fue necesario hacer para que este lugar estuviera en condiciones óptimas para tener esta actividad. Mucha planificación, mucho trabajo por muchas semanas, si no meses, para que esta actividad pudiese ser como Dios quiere que sea. Así que una palabra de gratitud no cae mal para todos los que trabajaron para organizar este evento tan importante durante esta semana. Ahora sí quiero pedirles que inclinen sus rostros conmigo y vamos a tener una oración al Señor. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu trono esta noche, agradeciéndote por las horas sagradas de tu día sábado. Qué maravilloso es poder tomar un día completo para descansar y cambiar nuestro enfoque de todo lo nuestro a lo tuyo. Pedimos, Padre, que esta noche al abrir tu santo libro, la Biblia, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Te ruego, Señor, que nos ayudes a concentrarnos. Tenemos competencia al lado, pero pedimos que tu Santo Espíritu prevalezca y que podamos enfocarnos y podamos concentrarnos en tu mensaje e ignorar los otros sonidos, pues lo que vamos a hablar es muy importante. Nos encomendamos, Señor, en tus manos, agradeciéndote por tu compañía, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11 menciona otra bestia que se levanta de la tierra. Es una bestia muy interesante, esta bestia de Apocalipsis 13 y el versículo 11. Quiero leer ese versículo y luego vamos a comenzar nuestro estudio. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Ayer estudiamos en cuanto a la primera bestia, la que gobernó 42 meses, que persiguió a los santos y que habló blasfemias contra el Altísimo, que recibió una herida mortal después de los 1260 años y cuya herida será sanada. Pero hoy queremos estudiar en cuanto a otra bestia que se levanta después de esta. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Una bestia muy interesante. Ahora, quiero mencionar al comenzar que esta bestia es diferente que todas las demás bestias, porque esta bestia, en vez de pelear con la bestia anterior, lo que hace es ayudarle a la bestia anterior a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Ahora, ustedes leen, por ejemplo, Daniel 7 y van a encontrar que
el león fue devorado por el oso fue devorado por el leopardo fue devorado por el dragón. Es decir, cada poder que se levantó acabó con el poder anterior. Pero esta bestia es diferente, porque esta bestia se levanta para ayudar a la bestia anterior a recuperar su poder. Ahora, quiero que noten que esta bestia que se levanta de la tierra, todo lo que hace, lo hace para apoyar y ayudar a la primera bestia. Por ejemplo, dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Dice que hace una imagen de la primera bestia. Dice que impone bajo pena de muerte la marca de la primera bestia. Es decir, todo lo que hace, lo hace para apoyar la primera bestia, no para destruir a la primera bestia, sino para ayudarla a recuperar su poder. 2 veces en Apocalipsis 13, 11 al 18, dice que esta bestia lo que hace en presencia de la primera bestia. Es decir, quiere impresionar a la primera bestia y quiere ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Ahora, esta bestia es un tanto extraña también, no solamente porque todo lo que hace lo hace con referencia a la primera bestia, para ayudar a la primera bestia a recuperar su poder, para que se sane de su herida mortal, sino que esta bestia tiene una doble personalidad. A mí me gusta decir que es una bestia esquizofrénica. Porque la profecía dice que habla como un cordero, ¿cierto? Ah, bueno, ok, nada más quería ver si ustedes están conmigo. Dice que tiene 2 cuernos, ¿como de qué? De cordero, pero habla como un dragón. Ahora yo pregunto, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Y sin embargo tenemos una misma bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Es decir, es una bestia contradictoria, es una bestia que profesa una cosa, pero su conducta es otra. Eso es un detalle supremamente importante en cuanto a esta bestia específicamente. Ahora, quiero que noten algo interesante. No dice aquí que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero y se le quiebran los cuernos y entonces empieza a hablar como un dragón. No, no dice eso. No dice, desaparece la característica de cordero, se rompen los cuernos y luego después empieza a hablar como un dragón. Dice que mientras tiene los cuernos del cordero, al mismo tiempo habla como un dragón. Es decir, es una bestia, es un poder contradictorio que al mismo tiempo profesa una cosa, pero al mismo tiempo vive contrario a lo que profesa. Ahora, para entender ¿qué representa esta bestia? Necesitamos repasar un poco lo que hemos estudiado hasta ahora. Y lo voy a hacer rápidamente. Voy a tomar Daniel 7 y Apocalipsis 13 como nuestra base. En Daniel 7 y en Apocalipsis 13 tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Bueno, eso estuvo débil, como que no cenaron. ¿El león representa qué? Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible, un dragón. ¿Que representa qué? El Imperio Romano. Y luego, ¿cuántos cuernos le sale a ese dragón? Le salen 10 cuernos. Roma se dividió, que son las divisiones que encontramos hoy en Europa. Y luego, en medio de los 10, se levanta un ¿qué? Un cuerno pequeño, que es lo mismo que la bestia, vimos, de Apocalipsis el capítulo 13. ¿Y cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño o la bestia? Gobierna 1260 ¿qué? Años. Pero cuando terminan los 1260 años, ¿qué sucede con la bestia o el cuerno pequeño? Recibe una herida mortal. ¿En qué fecha? 1798. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué repasamos eso? Por una razón muy sencilla. Y es que la profecía nos dice que esta bestia que se levanta de la tierra
se levanta cuando la primera bestia cae. Es, en otras palabras, un poder que se levanta alrededor del año 1798. Porque esta bestia se levanta de la tierra cuando la primera bestia recibe su herida mortal. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 13 para que se den cuenta que es así. Apocalipsis 13 y el versículo 10 y también el versículo 11. Apocalipsis 13, 10 y 11. Dice aquí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Debe ser muerto. ¿Esa es la herida mortal? Claro que sí. ¿Con qué fue herida la bestia? Con la espada. ¿La espada de quién? Del poder civil. Es decir, la bestia usaba la espada del poder civil para matar y para perseguir. Esa espada se le quitó y el Estado se le volcó en contra en la Revolución Francesa, y cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo, la bestia perdió su poder, recibió una herida mortal. Y luego, note lo que dice el versículo 11. Después de decir, el que lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, y luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Después. ¿Qué significa la palabra después? ¿Al mismo tiempo se levanta? No. La primera bestia recibe su herida mortal y luego ¿qué sucede? Se levanta esta. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces yo pregunto, ¿esta bestia que se levanta de la tierra se levanta cuando la primera bestia cae? ¿Después que la primera bestia cae? Claramente la profecía dice que tiene que levantarse después. Ahora, ¿en qué fecha recibió la primera bestia su herida mortal? En 1798. Entonces, ¿cuándo debemos buscar el cumplimiento de este poder? Debe ser en algún momento alrededor del año 1798. Ahora, necesito explicar algo. No debemos esperar que este poder se levante, cae el poder o la bestia e inmediatamente en 1798 se levanta el otro poder. Porque lo que sucedía en la Biblia era que el león gobernaba, pero hacia el final de su periodo, la siguiente nación estaba cobrando poder. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el primer poder estaba menguando mientras que el otro estaba creciendo. Y entonces llegó el momento en que la segunda nación destruía a la primera nación. Es decir, debemos buscar una nación que cuando la bestia está decayendo en poder, esa otra bestia está aumentando en poder. No significa que surge por primera vez en 1798. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es un dato muy importante. Ahora, ¿qué representa esta bestia? Le voy a dar varias características. Generalmente yo presento este tema en 2 partes. Pero no tenemos tiempo para presentar la otra parte, así que nada más les voy a mencionar rápidamente las características que identifican qué representa este poder. En primer lugar, sabemos que se levanta alrededor del año 1798, está ascendiendo al poder cuando la primera bestia va a recibir su herida mortal. En segundo lugar, la primera bestia se levanta del mar. Ustedes pueden leer eso en Apocalipsis 13. La primera bestia se levanta del mar. Es más, todas las bestias de Daniel 7 se levantaron del mar. Interesante. Pero esta bestia se levanta ¿de dónde? De la tierra. Significa que esta bestia tiene que levantarse en otro lugar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque si se levantara del mar, significa que se está levantando a donde se están levantando las otras bestias o los otros poderes. Es decir, debemos buscar un poder que se levanta en otro sitio que no es Asia ni Europa. Y ustedes dicen, ¿por qué no Asia ni Europa? Escuchen bien, el león era un poder asiático, el oso era un poder asiático, mientras que el leopardo es un poder europeo y el dragón es un poder europeo. Es decir, como esas bestias se levantan del mar, significa
que no puede levantarse la bestia de la tierra ni en Asia ni ¿dónde? Ni en Europa, porque entonces se diría que se levantó también ¿de dónde? Que se levantó también del mar. Es decir, tiene que levantarse en otro sitio diferente. Y fíjense lo que es interesante, cuando ustedes miran la secuencia de las bestias de Daniel 7, ustedes van a encontrar que el león está bien al oriente de Asia. Los medos y los persas están más hacia el occidente. Grecia está más hacia el occidente. Y Roma está aún más hacia el occidente. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente a occidente. Entonces, ¿a dónde esperaríamos encontrar el cumplimiento de este poder? Al occidente de Europa. Ahora yo pregunto, ¿qué nación está al oeste de Europa? Tienen que cruzar el océano Atlántico. Pero la nación que está al oeste de Europa no es más ni menos que los Estados Unidos de América. Se levantó en un lugar distinto, en un lugar diferente. Ahora, otra característica interesante es la expresión que se usa en el versículo 11 que dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa palabra subía se usa, por ejemplo, en Mateo 13 y el versículo 7, en la parábola del sembrador, donde habla de una planta que está recién retoñando. ¿Recuerdan la semilla que cayó entre pedregales y dice que retoñó? Es decir, que la palabra subía aquí indica que cuando la primera bestia cae, esta nación está en su infancia, está recién subiendo, está recién retoñando en esa fecha, no ha alcanzado el apogeo de su poder. Ahora, otra característica es que nos dice la Biblia que esta nación, por lo menos al comienzo de su historia, el territorio a donde surgió, ayudó a la iglesia que era perseguida en Europa. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? No tenemos tiempo de estudiar la profecía, pero les voy a sintetizar. En Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 15 y el versículo 15 y parte del 16 dice que la mujer tuvo que huir al desierto y el dragón echó agua de su boca para tratar de ahogar a la mujer. Es decir, la mujer representa a la iglesia. Durante los 1260 años, el dragón a través del cuerno pequeño está tratando de destruir a la iglesia. Pero luego dice que la tierra ayudó a la mujer y se tragó las aguas de la persecución. Es decir, que en algún momento antes de surgir esta nación, el territorio donde se levantó la nación le proveyó refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa. Yo pregunto, ¿sucedió eso con los Estados Unidos? ¿Le proveyó refugio a los que eran perseguidos en Europa? Exactamente se cumplió, como dice la profecía. Otra característica es que este poder es contemporáneo con el poder anterior. Es decir, es una potencia mundial que gobierna al mismo tiempo que la primera bestia. La primera bestia no desaparece, sino que simultáneamente esta segunda bestia gobierna y ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Son dos sistemas mundiales o globales que existen lado a lado. Yo pregunto, hoy en día existe la iglesia romana que gobernó durante los 1260 años, ¿está recuperando su poder lentamente? Sí. ¿Existe también los Estados Unidos de América como una potencia mundial, una potencia política mundial? Claro que sí, lado a lado, como dice la profecía. Además de eso, la profecía de Apocalipsis 13 enfatiza que esta nación va a ser una nación poderosa, una potencia global, económicamente, porque va a prohibir comprar y vender. Va a ser una potencia mundial, políticamente, porque va a mandar a todos a adorar a la primera bestia. Y va a ser un poder de gran poderío militar, porque dice que cualquiera que no esté dispuesto de hacer lo que dice, va a ser ¿qué? Va a ser muerto. Es decir, va a ser una nación que tiene alcance y que tiene poderío e influencia mundial. Yo pregunto, ¿los Estados Unidos cuadra con esa descripción? Exactamente. Mis amigos, no hay ninguna duda que esta nación
que se menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 11 representa a los Estados Unidos de América. Ahora, yo quisiera analizar un poco más esta característica contradictoria que tiene esta bestia. En primer lugar, queremos preguntarnos, ¿qué representa una bestia en las profecías? Una nación, ¿verdad que sí? ¿El león representa una nación? ¿El oso representa una nación? ¿El leopardo representa una nación? ¿El dragón representa una nación? ¿El carnero de Daniel 8 representa una nación? Claro, ¿el macho cabrío representa una nación? Sí. En las profecías encontramos que las bestias representan ¿qué cosa? Representan naciones. Entonces yo les pregunto, ¿esta bestia que se levanta de la tierra también debe representar una nación? Claro que sí, porque bestias representan naciones. Debemos buscar una nación que se estaba levantando alrededor del año 1798, en un lugar diferente que Asia y Europa, una nación de poderío e influencia global, una nación que le proveyó refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa al comienzo de su historia. Quiero leerles una cita de Adam Clark, es un comentarista bíblico, no es adventista, pero dice lo siguiente: ya que hemos demostrado que una bestia representa un reino o un imperio, el ascenso de esta segunda bestia debe representar el ascenso de otro imperio. Fíjense qué interesante, dice, como hemos visto que todas las demás bestias representan imperios, dice, el ascenso de esta bestia de la tierra debe representar que se está levantando un ¿qué? Se está levantando un imperio. Ahora, ustedes notan que esta bestia que representa una nación o representa un imperio, tiene dos cuernos que son como ¿de qué? De cordero. Ahora, necesitamos preguntarnos, ¿qué representan cuernos en la profecía? Sabemos que bestias representan nación, es decir, esta bestia tiene que representar una nación que hemos identificado como los Estados Unidos. Pero quiero preguntarles, ¿qué representan cuernos? Permítanme leerles otra cita del mismo comentarista, Adam Clark. Fíjense lo que dice. Está hablando de la bestia de los 10 cuernos. Dice, así como la bestia con 7 cabezas tenía 10 cuernos, y estos cuernos representan los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, es decir, a la iglesia romana. De la misma manera, los 2 cuernos que tiene esta bestia, que se levanta de la tierra, deben representar 2 reinos. Pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte de Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Dice, mire, si decimos que los 10 cuernos que estaban en la cabeza del dragón y de la bestia representan 10 reinos, entonces estos 2 cuernos también deben representar ¿qué? Deben representar reinos. Y ustedes seguramente algunos están confundidos diciendo, pero pastor, usted está diciendo que esto representa una nación, porque es una sola bestia, una nación que se compone de 2 reinos. Vamos a un texto bíblico que nos explica esto. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 8. Daniel, el capítulo 8. ¿Cómo podemos tener una sola nación con 2 reinos? Eso es lo que queremos contestar ahora. Daniel, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 3 y luego vamos a leer también el versículo 20. Daniel 8:3 está hablando del levantar de una bestia, un carnero, que es un cordero macho. Dice allí, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero. ¿Cuántas bestias? Uno, un solo carnero. Y sigue diciendo que estaba delante del río y tenía ¿qué? 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Así que tenemos una bestia que es un carnero, pero el carnero tiene 2 ¿qué? Tiene 2 cuernos. Ahora, ¿qué representan esta bestia y los 2 cuernos? Versículo 20 lo explica. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los que, estos son los reyes
De Media y de Persia. Una nación que se componía de dos reinos. ¿Sí están entendiendo o no? Porque es solo un carnero, pero el carnero tiene dos cuernos. Es decir, es una nación que tiene dos reinos en esa nación. Ahora, necesitamos preguntarnos, ¿qué clase de cuernos tiene esta bestia de Apocalipsis el capítulo 13? Es una clave muy importante para entender lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Saben que este versículo, Apocalipsis 13:11, es el único versículo de la Biblia que nos explica la clase de cuernos que tiene una bestia? Por ejemplo, el dragón dice que tiene 10 cuernos, pero no dice qué clase de cuernos. La bestia tiene 10 cuernos, no se dice qué clase de cuernos. La bestia de Apocalipsis 17 tiene 10 cuernos, pero no dice qué clase de cuernos. Pero esta profecía dice qué clase de cuernos eran esos dos cuernos. Dicen que eran dos cuernos como de cordero. Tiene que ser un detalle importante el decir la clase de cuernos que tiene esta bestia. Eran dos cuernos como de cordero. Y los dos cuernos representan dos ¿qué? Representan dos reinos. Ahora, quiero decirles algo en cuanto a la palabra cordero. La palabra cordero se usa 29 veces en el libro de Apocalipsis. 29 veces. Cada una de las veces que en Apocalipsis aparece la palabra cordero, se aplica a Cristo Jesús. Es decir, que estos dos cuernos como de cordero deben tener algo relacionado con ¿quién? Algo relacionado con Jesús. Porque son dos cuernos como de cordero. Y en Apocalipsis el cordero es ¿quién? Es Jesús. ¿Será que estos dos cuernos representan los dos reinos que reconoció Cristo Jesús? Yo creo que sí. Ahora, antes de hablar un poco sobre los dos cuernos, que son los reinos que reconoció el Señor Jesucristo, los dos reinos que reconoció el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quiero recalcar nuevamente que esta bestia es una bestia contradictoria. Dice, tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Yo pregunto, ¿los cuernos como de cordero es el lado positivo de esta bestia? ¿Es el lado positivo? ¿Los cuernos como de cordero? Sí, porque se hace un contraste, dice, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, su conducta es contraria a lo que representan esos dos cuernos. Que los dos cuernos son dos reinos. Y como el Señor Jesucristo es representado como el Cordero, debe ser dos reinos que reconoció Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿cuáles son los dos reinos que reconoció Cristo, el Cordero de Dios? Ustedes saben la respuesta. Vamos a Mateo el capítulo 22. Mateo el capítulo 22 y el versículo 15 al 21. Esos dos cuernos como de cordero son dos reinos que reconoció Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si sabemos cuáles son los dos reinos que reconoció Jesús, vamos a poder interpretar esta profecía. Mateo 22, lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo de nuevo. Versículo 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Eran unos hipócritas. No creían nada de lo que estaban diciendo. Sigue diciendo, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, porque fíjense, si Jesús decía que sí había que pagar impuestos, se hubiera echado a los judíos encima, porque no querían pagar impuestos. Si decía que no, se echa a los romanos encima, porque los romanos exigían que se pagara impuestos. Es decir, los tenían entre la espada y la pared. Pero Jesús no se iba a dejar atrapar. Y por lo tanto, dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda. Y la inscripción, el nombre de quién. Le dijeron, ¿de quién? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos. ¿Cómo llamaríamos el reino de Dios? ¿Qué nombre tiene? La iglesia. ¿Y cuál sería el reino de César? El poder civil, el Estado. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos. ¿Juntos o separados? Separados. Dice, tenemos una responsabilidad con César y tenemos una responsabilidad con Dios. No dice, mira, dale a Dios lo de César y a César dale lo de Dios. No. Dice, César tiene un deber de tu parte, que obedezca las leyes civiles, y Dios tiene también su ley, que Él espera que tú observes y que tú guardes por amor a Él. Es decir, los dos reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios, son la iglesia y ¿qué? La iglesia y el Estado. Ahora, algunas cosas que voy a mencionar esta noche serán repaso, porque hay algunas personas que no estuvieron aquí en las noches anteriores. No entiendo por qué. Yo sé que tenían cosas importantes que hacer. Ahora, vamos a repasar lo que sucedió cuando Pilato tuvo la entrevista personal con Jesús. Juan 18 y el versículo 36. Juan 18 y el versículo 36. Jesús está en privado con Pilato. Y quiero que noten que Jesús, otra vez, no solamente dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero en este versículo también reconoce que hay dos reinos. Dice aquí, en Juan 18 y el versículo 36, respondió Jesús, ¿mi reino qué? Mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dice que usa la palabra reino. ¿Los cuernos representan qué? Reino. ¿Tiene Jesús un reino? ¿El mundo tiene un reino? Lo dice Jesús. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Pelearían con qué? Con la espada literal, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es ¿qué? No es de aquí. ¿Quién estableció el reino civil? Dios. ¿Quién estableció la iglesia? Dios. Vamos a anotar Juan, el capítulo 19 y el versículo 11. Juan 19 y el versículo 11. El Señor Jesucristo está aquí con Pilato y Pilato le dice, tú no sabes que si yo quiero yo te puedo soltar. Yo tengo la autoridad para soltarte. Y fíjense lo que le dijo Jesús, Juan 19 y el versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese ¿qué? Si no te fuese dada de arriba. Yo pregunto, ¿el reino civil fue reconocido por Jesús como establecido por Dios? Sí. ¿La iglesia fue reconocida por Dios como establecida por Él? Claro que sí. Los dos cuernos representan los dos reinos que reconoció Cristo Jesús, el Cordero de Dios. La iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Eso representan los dos cuernos que tiene esta bestia, que tiene cuernos como cordero, pero que habla como un dragón. Ahora, el Sanedrín judío, que era la iglesia de la época de Jesús. ¿Recuerdan que era la iglesia de la época de Jesús? El Sanedrín judío le hizo una inquisición a Jesús. ¿Recuerdan que estudiamos esto hace 2 noches? Le hicieron una inquisición a Jesús y lo inculparon de herejía. Después de la inquisición, ¿a dónde lo llevaron? Lo llevaron a donde Pilato, porque ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte, necesitaban la ayuda del poder civil. Así que fueron donde Pilato, y Pilato pronunció contra él la sentencia de muerte, pero instigado por la iglesia de aquella época. Es decir, la iglesia judía de esa época necesitaba la espada del Estado para acabar con el hereje según las ideas de ellos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Saben que Pilato entendió mejor que los judíos la idea de los dos reinos? Fíjense lo que dice en San Juan 18 y el versículo 31, cuando los judíos traen allí a Jesús y dicen, este es un malhechor, queremos que lo condenes a muerte.
Fíjese entonces lo que dice Pilato a los dirigentes judíos. Dice, entonces les dijo Pilatos, tomadle vosotros y juzgadle ¿qué? Según vuestra ley. ¿Pilato tenía una ley? ¿Cuál ley? La civil. ¿Está reconociendo que los judíos tenían una ley? ¿La ley de Dios? Sí. Dice, ustedes juzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes, porque ustedes dicen que él se hizo Dios. ¿Y a mí qué es eso? Eso a mí no me va ni me viene. Que él tomó el nombre de Dios en vano. Yo no sirvo al Dios de ustedes. Y que quebrantó el sábado. Ese no es mi día. Nosotros veneramos el domingo. Es decir, Pilato dice, la ley de ustedes, de la iglesia, no tiene nada que ver con la ley mía. ¿Cuántos reinos está reconociendo Pilato? Está reconociendo 2 reinos, los mismos 2 reinos que reconoció Jesús cuando dijo, mi reino no es ¿qué? Mi reino no es de este mundo. Pero los judíos querían acabar con Jesús y no se dieron por vencidos. Dice en Juan 18 y el versículo 36, los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido ¿qué? No nos está permitido dar muerte a nadie. Pero para poderlo matar necesitaban la espada del poder civil. Necesitaban mezclar la iglesia con el Estado. Por eso fue importante estudiar los eventos finales de Jesús. Porque esa historia se repitió durante las edades oscuras. Durante la Edad Media se repitió esa historia del Señor Jesucristo. Ahora en Juan 19:12 nos dice que Pilato condenó a la muerte a un hombre inocente. El Estado, escuchen, el Estado, el poder civil, condenó a muerte a un hombre que 3 veces él dijo que era inocente. ¿Y por qué lo hizo? Por salvar su posición política. Fíjense lo que dice Juan 19 y el versículo 12. Dice, desde entonces procuraba Pilatos ¿qué? Soltarle. Es decir, el poder civil, ¿qué quería hacer? Yo pregunto, ¿el enemigo primordial de Jesús era el poder civil? Al final de la historia, ¿son los poderes civiles los que realmente son los que están enemistados con el pueblo de Dios? No. Es la iglesia instigando al Estado para acabar con los que no están de acuerdo con sus enseñanzas, sus prácticas y sus doctrinas. Ha sido así desde el comienzo de la historia, mis queridos amigos. La historia de Caín y Abel es el primer ejemplo. Dios le dice a Caín y Abel, quiero que ustedes me sacrifiquen un animal, porque el animal representa el Cordero de Dios que va a venir en el futuro para salvar a la raza humana. Abel dice, si Dios pidió un cordero, yo voy a adorar como Dios manda. Voy a ofrecer un animal. Pero Caín dice, ¿y por qué yo tengo que ofrecer un animal? Si yo soy agricultor, yo lo que hago es sembrar. Yo no voy a ofrecer ningún animal. Y dice que ofreció el fruto de la tierra. Pero la historia no termina allí. Cuando se dio cuenta que Dios bendijo a Abel y no lo bendijo a él. Aquí tenemos el primer conflicto que ilustra lo que estamos estudiando. Cuando se dio cuenta que Caín, que él no recibió la bendición, pero Abel sí. Y fíjense que la forma en que se supo quién recibió la bendición, según el Antiguo Testamento, fue que Dios llovió fuego del cielo y consumió el sacrificio, el holocausto de Abel. Porque siempre era la forma de Dios en el Antiguo Testamento mostrar que aceptaba el sacrificio, era lloviendo fuego sobre el altar. Y para Caín nada de fuego. ¿Y qué hizo Caín? Se enojó con el que no adoraba como él. Se enojó porque el que obedeció a Dios recibió la bendición. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Porque su hermano no adoraba como él, se levantó y lo mató. ¿Esa historia se repitió a través de toda la historia del mundo? Sí, y va a ser lo que va a suceder al final de la historia. Nuevamente es la iglesia la que se va a aliar con el poder civil para perseguir a aquellos que no están en armonía con la iglesia y con las enseñanzas y las prácticas específicamente de la iglesia.
Ahora quiero leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 493, para las visitas que están en nuestro medio. Si ustedes quieren el mejor libro que jamás se haya escrito para entender las profecías, es el libro El Conflicto de los Siglos. Fuera de la Biblia, claro, Daniel y Apocalipsis, eso es lo primero que tienen que estudiar. Pero el mejor libro que yo he encontrado que expone las profecías de Daniel y Apocalipsis de una forma clara, sencilla, fácil de entender, es el libro El Conflicto de los Siglos. Es un libro que tiene más de 700 páginas de material. Relata la historia del mundo desde que se originó el pecado en el cielo hasta el momento cuando finalmente el Señor Jesucristo venga en gloria, pasen los 1000 años y haga cielos nuevos y tierra nueva. Es un libro espectacular. Fíjense lo que dice en la página 493. Pregunta la escritora: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, prometiendo ser una nación fuerte y grande, capaz de atraer la atención del mundo? Pregunta ella. Ahora da la respuesta. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos que especifica esta profecía. Incuestionablemente se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, para que podamos entender plenamente este asunto de la bestia que se levanta de la tierra y tiene 2 cuernos como de cordero, que son los 2 reinos que reconoció Cristo el Cordero de Dios, significa el poder civil y el poder religioso, no juntos sino separados en la misma nación. Necesitamos estudiar un poquito la historia de los Estados Unidos. Así que ahora vamos a tener una clase corta sobre la historia de los Estados Unidos. Pues usted dice, pero estamos en Argentina, pastor. Pero la profecía de Apocalipsis 13, gracias a Dios, no se cumple con Argentina. Y gloria a Dios que no se cumpla con Argentina, ¿verdad? Pero Argentina se va a unir también con todo el mundo para hacer cumplir esta profecía, porque no solamente los Estados Unidos va a dirigir, pero todo país del globo va a participar en esto, según la profecía. Ahora, la historia de los Estados Unidos se divide en 2 grandes periodos. El primer periodo es el periodo colonial, el periodo de la colonia. Ahí a los Estados Unidos llegaron los peregrinos. Yo no sé si a ustedes les gusta la historia, para muchos es un poco aburrido, pero es la base para lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a entender mejor qué representan los 2 cuernos y cómo se aplican a los Estados Unidos. La época colonial cubre desde el año 1620, cuando llegaron los peregrinos a los Estados Unidos, hasta el año 1776, cuando se firmó el Acta de la Independencia de los Estados Unidos. Es decir, la época colonial no existía en realidad los Estados Unidos. Existía en realidad el territorio de los Estados Unidos. Había 13 colonias de inmigrantes que habían venido de Europa, pero no existía la nación, porque no habían declarado su independencia de Inglaterra y no tenían constitución ni tampoco tenían documentos fundadores del país. Así que, aunque decimos que esta es una etapa de la historia de los Estados Unidos, en realidad los Estados Unidos como nación todavía no existía. El periodo constitucional de los Estados Unidos es desde 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia, hasta que termine la historia de los Estados Unidos. Esa es la época constitucional. Ahora los Estados Unidos está en su época constitucional. Ahora escuchen bien. Los padres constitucionales de los Estados Unidos, hombres como Thomas Jefferson. ¿Han oído hablar de Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, Juan Adams, George Washington, Jaime Madison, Benjamin Franklin. Los fundadores constitucionales de la nación de los Estados Unidos sabían y conocían muy bien 3 cosas. En primer lugar, conocían la historia de Europa durante la Edad Media. Escribieron mucho en cuanto a la represión que había en Europa durante los 1260 años. Conocían al derecho y al revés lo que había pasado durante los 1260 años cuando la iglesia se unió con el Estado. Conocían esa historia.
En segundo lugar, conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. Conocían muy bien la historia de la época colonial de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, sabemos que ellos conocían muy bien también sus Biblias. Saben que los padres constitucionales de los Estados Unidos, muchos de ellos no creían en la Biblia, pero la conocían muy bien, y la leían, y la estudiaban. Sabemos que Jefferson, por ejemplo, estudiaba mucho la Sagrada Escritura. Ahora, quiero ampliar estos 3 puntos que sabían los padres constitucionales de los Estados Unidos. En primer lugar, vamos a hablar de la historia de Europa durante los 1260 años. Los padres constitucionales conocían esta historia. Y es más, ¿saben lo que es interesante? Los 1260 años terminan en 1798. ¿Sabe que los documentos que fundaron a los Estados Unidos como nación se ratificaron inmediatamente antes del año 1798? La Declaración de Independencia se hizo en 1776. La Constitución se ratificó en 1787. Y en 1791 se adoptaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución, que se conoce como el Acta de Derechos de los Ciudadanos de los Estados Unidos. Así que, en realidad, estos 3 documentos que fundaron los Estados Unidos como nación se ratificaron en un corto tiempo antes de 1798, cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Los padres constitucionales conocían muy bien la historia de la iglesia en Europa durante los 1260 años. Conocían muy bien lo que había pasado con el santo oficio de la Inquisición, porque escriben mucho en cuanto a la Inquisición los padres constitucionales de los Estados Unidos. Dicho sea de paso, era un oficio y era una Inquisición, pero de santo no tenía nada. Santo oficio de la Inquisición. Conocían muy bien la historia de un hombre llamado Juan Hus, que era de Bohemia, de lo que es hoy Praga, Checoslovaquia, lo que antes era Checoslovaquia. Era párroco allá y empezó a enseñar que el hombre era justificado por la fe, como luego después enseñó Lutero. Empezó a reprender la corrupción que existía en el sacerdocio, empezó a predicar el evangelio y se echó encima a los dirigentes de la iglesia romana. El Papa le garantizó que si él iba de Praga a Constanza, en el sur de Alemania, que le iba a dar un salvoconducto, es decir, podía ir hasta Constanza, donde iban a examinar sus enseñanzas, y luego el Papa le garantizó, y el emperador también le garantizó, que iba a poder regresar sano y salvo otra vez a su hogar. Pero cuando llegó allá a Constanza, yo he estado ahí, es algo emocionante recordar la historia estando allí en ese lugar donde se realizó esta historia que les estoy contando. Cuando llegó allá a Constanza, lo arrestaron y lo metieron al calabozo y estuvo meses preso sin que le hicieran un juicio, sin que se le declarara culpable. Cuando finalmente se le hizo un juicio, se contrataron falsos testigos, aunque él no había violado ninguna ley civil. Solamente se le puso en juicio por las convicciones de su conciencia. Fue llevado a un juicio religioso primero, ante los dirigentes de la iglesia, los líderes de la iglesia. Examinaron sus enseñanzas y lo declararon hereje. Y pronunciaron contra él la sentencia de muerte. Pero la iglesia no podía ejecutar la sentencia de muerte sin que el emperador lo autorizara. Y el emperador, que se llamaba Sigismundo, había garantizado que Hus iba a poder regresar otra vez a Praga sano y salvo. Le dio un salvoconducto. Pero por influencia de la iglesia, el emperador quebrantó su palabra. Y ahora yo les quiero contar un poco más esa historia que conocían los padres constitucionales de los Estados Unidos. Quiero leerles la descripción de Hus cuando sacaron a Hus del calabozo después de estar ahí varios meses sin haberle hecho un juicio. Lo que les voy a leer es la descripción que da el individuo
que fue a Praga a llevarlo a Constanza. Un representante de la iglesia romana fue y lo buscó y lo llevó a Constanza. Se llamaba Pogio. Pogio. Y lo interesante es que cuando Pogio vio cómo trataron a Hus, Pogio se puso del lado de Hus y escribió un libro que se llama Hus el hereje, a donde se haya registrado toda esta historia. Y quiero leerles lo que él dice en cuanto a la condición de Hus cuando fue sacado del calabozo, después de estar ahí varios meses sin que se le hiciera un juicio. Dice lo siguiente, está en la página 19 de su libro, Hus el hereje. Dice: después de un corto tiempo sacaron a Hus del calabozo y lo llevaron a un salón decente, pero sus pies por poco rehusaban llevarlo. Se tambaleaba al andar. Sus ojos apáticos no estaban acostumbrados a la luz. Sus mejillas estaban pálidas como de un muerto. Los dientes que le quedaban estaban flojos, ya que 11 de ellos se le habían caído debido a la humedad de su prisión. Las uñas de los dedos estaban terriblemente largas, porque no había podido morderlas por varias semanas. Claro, sin dientes, imagínense. Sobre su piel había una costra de mugre que emitía un hedor horrible, y su cabello marrón recaía como trenzas canosas sobre su manto podrido y rasgado. Sus zapatos se habían podrido sobre sus pies y su camisa se había desvanecido. La carne saludable que cubría sus huesos se había encogido y arrugado, y había llegado a ser un espectáculo de desgracia sin igual, irreconocible aún por aquellos que lo habían conocido antes. Los que estaban presentes se horrorizaron al verlo, y la gente compasiva le prepararon un baño, le trajeron camisas y ropa, y le dieron alimentos nutritivos, por los cuales él solo podía darles las gracias con ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo les parece? Sin haberle hecho un juicio, en el calabozo por meses, nada más porque estuvo dispuesto de enseñar lo que su conciencia le dictaba y practicar lo que su conciencia le dictaba. No había violado ninguna ley civil, no se le acusó de haber violado ninguna ley civil. Todas las acusaciones eran de índole religiosa. Y ahora fíjense lo que es interesante. Después que lo bañan y lo visten, lo llevan para hacerle la inquisición en un tribunal religioso. Voy a leerles otra vez del libro de Pogio, Hus el hereje, página 28. Yo tengo un ejemplar de este libro, es una historia fascinante. Uno no puede leer la historia sin que le salgan a uno lágrimas de los ojos. Dice en la página 28, cuando el reloj marcó las 8 de la mañana y las campanas de la iglesia repicaban, ahora escuchen quiénes fueron allí para el juicio. La procesión de obispos, cardenales y padres eclesiásticos y diputados se dirigió hacia la iglesia, a donde había sido colocada una silla para Hus, alrededor de la cual se acomodaron las sillas de los caballeros. ¿Quiénes que estaban ahí para ese juicio? Dice los obispos, los cardenales y los padres eclesiásticos. Pogio estuvo presente allí y dice que cuando Hus trató de hablar, que se formó una gritería que le hacía recordar lo que había pasado con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo estaba ante la turba que estaba diciendo: crucifícale, crucifícale. Finalmente, según Pogio, se cayó el ambiente y se le permitió hablar a Hus. Y quiero que noten lo que dijo Hus, porque es muy significativo a la luz de lo que hemos estado hablando sobre la espada. Esto se encuentra en la página 41 de su libro. Estaba hablando Hus a esos dirigentes religiosos y les dice: Dios le dio a Pedro, su discípulo, la llave para abrir los corazones y el cielo de la fe, pero no le concedió la espada para matar, así como ustedes matan a todos aquellos que evaden y rechazan sus doctrinas mundanas. Dice, Dios le dio a Pedro la capacidad de abrir el reino de la fe, el cielo, pero no le concedió ¿qué? La espada, dice él, para matar
a todos aquellos que evaden y rechazan sus doctrinas mundanas. Se le hizo el juicio religioso y se tomó el voto entre los dignatarios religiosos que estaban presentes allí. Poggio anotó el número de votos y cuál fue la decisión. 31 de los presentes votaron que Hus no era culpable. Interesante. 11 votaron que era culpable y que se le debía excomulgar. Pero 45 dijeron que era culpable de todos los cargos y que merecía la sentencia de muerte. Quiero leerles ahora lo que dijo un conde que estaba presente allí. Apeló al emperador, porque Sigismundo había prometido que Hus iba a poder regresar otra vez a su tierra sano y salvo. Le había dado un salvoconducto. Y este conde Schlum se paró delante del emperador, y quiero que noten cómo se dirigió a él. Esta está en la página 63 del libro. Dice, fíjense cómo lo llama. Le dice al emperador: César, desiste de estas acciones. ¿Está llamando al emperador qué? César. Y luego le dice: César, César, no escribas tu nombre con sangre. Ahora escuchen. Pero los oídos del emperador, que ya estaban sordos, fueron cerrados aún más por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, que se agruparon a su alrededor, besaron el borde de sus mantos y alabaron su nombre. En el acto, el emperador tomó en su mano la pluma y escribió su nombre. ¿Cómo les parece? ¿Qué fue lo que llevó a la muerte a Hus? Por instigación de la iglesia, del Estado, murió este hombre por las convicciones de su conciencia. Oye, yo quiero preguntarles, ¿en qué difiere esto de lo que pasó con Jesús? En nada. No difiere absolutamente nada. Siempre a través de la historia, cuando la iglesia ha usado la espada del poder civil, el resultado ha sido siempre la persecución. Y yo quiero decirles, yo he estado allí, donde tienen una piedra grande, a donde Hus fue quemado vivo, fue quemado en la hoguera, y mientras moría estaba cantando himnos a Dios. El emperador firmó el decreto de muerte el 5 de julio del año 1415. Yo he tenido el privilegio de visitar el Palacio de la Inquisición en la ciudad de Lima, Perú. Yo no sé si algunos de ustedes han ido ahí. Yo he ido 2 veces allá al Palacio de la Inquisición. Tienen un lugar a donde uno puede entrar y ver los implementos que se usaban para torturar a los herejes. Es impresionante escuchar cómo la guía turística, uno entra a la cámara de tortura y están los diferentes implementos que se usaban para torturar. Y la guía turística, 2 veces he tenido una mujer, una joven, y sencillamente dice: mire, los que estaban en desacuerdo con la iglesia, los colocaban, por ejemplo, en una mesa con los brazos y las piernas extendidos, con cuerdas en las manos y en los pies, y entonces tenían una rueda y hacían que el cuerpo, que los brazos se separaran finalmente de las piernas y quedaban desmembrados el cuerpo. Tenían un implemento a donde amarraban las manos detrás del individuo y entonces lo levantaban en alto con una cuerda, y entonces lo que hacían era soltar de repente la cuerda, y antes de que la cuerda llegara al suelo, paraban la cuerda. Le rompía completamente los brazos y los hombros. Todo eso lo contaba. Y admitía que la iglesia había hecho eso durante el periodo de la Inquisición. La iglesia usando la tortura y entregando a la gente al poder civil, para que el poder civil exterminara a los que tenían una conciencia diferente a lo que creía y lo que practicaba la iglesia de aquella época. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían esta historia muy bien, pero también conocían la historia de la época colonial en los Estados Unidos.
Permítame decirle algunas cosas en cuanto a la época colonial. Los que vinieron de Inglaterra a los Estados Unidos y que llegaron en 1620, los peregrinos, ellos eran puritanos. Puritanos significa que eran miembros de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, pero la iglesia de Inglaterra se había corrompido. Entonces ellos se habían separado de la iglesia de Inglaterra, eran anglicanos, pero querían purificar a la iglesia, por eso se les llama puritanos. Y cuando ellos llegaron a la colonia, ellos vinieron porque estaban tratando de escapar de la represión religiosa. Pero cuando llegaron a la colonia, se volvieron ellos los opresores. Es decir, se les olvidó la razón por la cual ellos habían venido a los Estados Unidos huyendo de la persecución. ¿Y saben algo interesante? En la época de la colonia, los que no eran miembros de la iglesia establecida de los puritanos, gente como los ateos, los judíos, los bautistas y los cuáqueros, no le daban los mismos derechos civiles que tenían a las personas que pertenecían a la iglesia de aquella época. Les menciono algunos ejemplos. En algunas de las colonias había leyes dominicales, es decir, se exigía que la gente asistiera a la iglesia el domingo, por ley civil. Los que no asistían a la iglesia, primero le ponían una multa. Si la persona insistía en continuar siendo rebelde, le confiscaban los bienes. Si todavía insistía en no ir a la iglesia el domingo, como exigía la iglesia, los echaban en prisión. Y en 3 de las colonias había en los libros una sentencia de muerte para aquellas personas que no asistieran a la iglesia los domingos. En la época colonial de los Estados Unidos, también cualquier persona que no pertenecía a la iglesia establecida de la colonia no podía servir en ningún puesto del gobierno civil. Es decir, para usted pertenecer a algún puesto en el gobierno civil, tenía que ser miembro de la iglesia establecida. Si usted no era de otra iglesia, usted no podía ocupar ninguna posición en el gobierno. Además de eso, en la colonia, el Estado le pagaba a los ministros, el Estado le pagaba a los pastores. Ahora imagínense ustedes un sistema a donde el Estado, el poder civil, le está pagando a los ministros, donde el Estado dice, tú no puedes servir en el gobierno, al menos que pertenezcas a la iglesia establecida, en un lugar a donde dice, si tú no vas a la iglesia el domingo, finalmente te podemos matar. Era una mezcla de ¿qué? Era una mezcla de la iglesia con el Estado, en la época colonial. Y los padres fundadores constitucionales de los Estados Unidos conocían lo que había pasado durante la época de la colonia. Quiero leerles un par de citas del Conflicto de los Siglos. Saben que Elena White nació solo 27 años después de la herida mortal. Es decir, muy poco tiempo después que el papado recibió su herida mortal, la hermana White nació y fue llamada para ser la mensajera de Dios cuando tenía 17 años, en diciembre de 1844. Escuchen lo que ella dice en la página 337 del libro El Conflicto de los Siglos. Dice, los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Se estableció una especie de iglesia estatal en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio. Es decir, la gente pagaba impuestos para que el gobierno le pagara a los pastores. Oye, no está mala la idea, no es en broma. Todos tendrían que diezmar. Ahora, dice, se estableció una especie de iglesia estatal en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio. Y escuchen, y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esta manera, el poder secular quedaba en manos de la iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas, la persecución. En la página 337 también dice, y sin embargo, aunque eran honrados, los peregrinos que vinieron, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa. Y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios, no estuvieron dispuestos de concederla a otros.
Es decir, lucharon y sacrificaron para venir a buscar libertad, y cuando llegaron le quitaron la libertad a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. No habían entendido bien el principio de la separación de iglesia y Estado, la separación de la iglesia del poder civil. Les doy un ejemplo. Hubo un hombre que vino de Inglaterra, no con los peregrinos, pero vino en el año 1629, y en 1629 cuando llegó, tenía mucha capacidad, lo colocaron como pastor de una de las iglesias principales allí en la colonia de la Bahía de Massachusetts, que es un estado de los Estados Unidos. El nombre de él, Roger Williams, o Rogelio Williams. Pero él, en realidad, es el primero que yo sepa que entendía plenamente este asunto de la importancia de separar la iglesia del Estado y lo que es en verdad libertad civil y libertad religiosa. Y él empezó a enseñarlo en su iglesia, en la colonia. Empezó a enseñar que el poder civil no debía tener nada que ver con la iglesia. Y la iglesia debía mantenerse separada del poder civil. Cada uno debía existir, cada uno debía funcionar, pero dentro de su esfera. ¿Saben qué más enseñó? Los colonos, si querían tener la tierra de los indios, a quienes les pertenecía la tierra, porque no era de los colonos mataban a los indios y se apropiaban de la propiedad. Y Roger Williams dijo, no señor, si ustedes quieren la tierra de los indios, ustedes se la compran. Y si ellos no la quieren vender, mala suerte, es de ellos. Pero ustedes tienen que respetar los derechos de ellos. Interesante. Y claro, también se echó encima a la gente por esa enseñanza. Y por lo tanto, y esta es una historia fascinante, yo he leído varios libros sobre la biografía de Rogelio Williams. Finalmente, en el año 1535, ya los líderes religiosos no se lo aguantaban más y dieron una orden de destierro. Ahora, escuchen bien, la orden de destierro era algo muy serio en la colonia. Los colonistas odiaban, por ejemplo, los cuáqueros. Los cuáqueros eran una religión medio extraña, medio rara. El presidente Nixon, si algunos recuerdan, el presidente Nixon es el único presidente cuáquero que ha tenido los Estados Unidos. Ahora, los cuáqueros, siempre los colonos les encantaba dar un decreto de destierro para ellos, porque no los podían pasar. Ahora, si se daba una orden de destierro contra un cuáquero, y el cuáquero regresaba para visitar a su familia, y lo descubrían, le cortaban una oreja. Si se iba, y entonces, claro, quería visitar a su familia, y regresaba, le cortaban una segunda oreja. Y si lo descubrían por tercera vez, lo ejecutaban. Así que la orden de destierro era algo muy serio. Y en el año 1635 se firmó un decreto de destierro contra Rogelio Williams. Y le tocó salir huyendo. Y él escribió un libro donde describe cómo fue su huida. Fue en el mes de diciembre y enero del año 1535 y 1536. Dice que era un invierno crudo, con muchísima nieve. Y dice que le tocó cruzar grandes montones de nieve. Y también dijo que si no hubiera sido por los indios, se hubiera muerto, porque los indios lo refugiaron y los indios lo alimentaron. ¿Ve? Valió la pena la inversión. Pero valió la pena tratarlos bien, porque si no, nunca hubiera sobrevivido. Y lo interesante es que Rogelio Williams fue a parar a un estado en los Estados Unidos que se llama Rhode Island. Es el estado más pequeño de los Estados Unidos de América. Y estableció la capital. La capital se llama Providencia. Providence. Porque él creía que Dios providencialmente lo había enviado allá. Y Rogelio Williams ahora estableció la colonia de Rhode Island, una de las colonias, y mandó a decir, aquí en esta colonia cualquiera que quiera venir puede venir. Solo dos condiciones. Número uno, tiene que trabajar duramente. Y número dos, tiene que obedecer las leyes civiles. Dice, pero no me interesa de qué religión sea. Puede ser católico, puede ser cuáquero, puede ser bautista, puede ser pentecostal, puede ser ateo, puede ser judío. Dice, no me interesa. Cualquier religión puede venir acá, con tal que estén dispuestos de trabajar y estén dispuestos de obedecer las leyes civiles, son bienvenidos acá. Y la colonia de Rhode Island prosperó con ese plan.
Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían muy bien la historia de la época de la colonia. Sabían lo que sucedía cuando se unía la iglesia con el Estado. Conocían muy bien la historia de la iglesia en Europa durante los 1260 años y conocían sus Biblias. Varios de los padres constitucionales en sus escritos hablan de cómo Jesús fue muerto por una alianza entre la iglesia apóstata de la época y el poder civil. Conocían esa historia. Y por lo tanto los padres constitucionales dijeron, nosotros vamos a establecer en este país un sistema de gobierno distinto a ese gobierno que existió durante la Edad Media, vinculando a la iglesia con el Estado, distinto a la época de la colonia y distinto al sistema que el judaísmo usó para finalmente llevar a la muerte al Señor Jesucristo. Y por eso, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ratificada en 1776, dijeron que todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables. Inalienables significa que son derechos que Dios da, que nadie les puede quitar. ¿Y cuáles eran esos derechos? Que dice la Declaración de Independencia, dice, todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y en 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. El principio básico de la Constitución es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es decir, un gobierno manejado por el pueblo mismo, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. En 1791 se firmó el Acta de Derechos, se llama Bill of Rights en inglés, y son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y en un momento les voy a hablar de la primera enmienda, que es supremamente importante. Debo repetir nuevamente que estos documentos fundadores de los Estados Unidos se ratificaron y se aprobaron inmediatamente antes que la primera bestia recibiese su herida mortal. Es decir, cuando la bestia anterior estaba por caer, el próximo poder que lo iba a suplantar y luego a ayudar se estaba levantando al mismo tiempo. Qué interesante. Ahora, lo que querían hacer los padres constitucionales de los Estados Unidos fue un experimento revolucionario. Porque en la Edad Media todo el poder fluía de arriba hacia abajo. En asuntos civiles, si el rey decía, salta, tú decías, ¿cuán alto? En asuntos civiles, el rey mandaba de arriba hacia abajo y todo el mundo obedecía lo que decía el rey. En asuntos religiosos, si el papa decía, salta, la persona decía, ¿hasta la luna? Es decir, la persona tenía que obedecer lo que decía la iglesia, porque todo el poder fluía de arriba hacia abajo. Pero los padres constitucionales de los Estados Unidos dijeron, eso no va a pasar en esta nueva nación, porque ya hemos visto lo que sucede cuando hay ese tipo de gobierno. Dice, en este nuevo país, el poder va a fluir de abajo hacia arriba. El pueblo va a nombrar sus representantes, y a través de sus representantes, el pueblo va a gobernar. No va a haber un rey,
ni va a haber un papa. En asuntos de religión habrá libertad y en asuntos civiles habrá también plena libertad. Libertad civil y libertad religiosa. Se conoce como republicanismo. No está hablando del partido republicano. Republicanismo significa un estilo de gobierno que es república. Y protestantismo, que significa libertad religiosa en la iglesia sin que un líder imponga su voluntad bajo pena de persecución. Esos fueron los dos principios que tenían los padres constitucionales. ¿Y qué está detrás de eso? La idea de que hay dos ¿qué? Dos reinos, separados uno del otro. Esos son los dos cuernos como de cordero, los dos reinos que reconoció Jesús, separados. Los padres constitucionales de los Estados Unidos dijeron, aquí en esta nación va a haber dos reinos separados, cada uno va a funcionar en su esfera, no se van a mezclar y va a haber plena libertad civil y libertad religiosa. ¡Qué tremendo! Se cumplió esto al pie de la letra. Quiero leerles otra cita del Conflicto de los Siglos, página 494, Conflicto de los Siglos 494, dice aquí Elena White, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo, ahora escuchen por qué vinieron por dos razones. Dice que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real. ¿Qué clase de opresión sería esa? Civil, ¿verdad? La opresión real y la intolerancia sacerdotal. ¿Qué sería eso? La iglesia vinieron a buscar libertad de la opresión real y de la intolerancia sacerdotal. Sigue diciendo, dice, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre un amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Ahí están los dos cuernos. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen ciertos derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Ahora escuchen, además fue otorgada la libertad religiosa y cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. El republicanismo, es decir, un estado sin rey, y el protestantismo, una iglesia sin papa, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Y ahora escuchen cómo termina esta cita. Dice, estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. No es el territorio, no es el ejército, no es el dinero lo que hace que esta nación sea próspera, sino que dice ella, estos principios, los principios de dos reinos separados, libertad civil y libertad religiosa, son el secreto de su poder y su prosperidad. ¿Cómo perdería su poder y su prosperidad? Haciendo lo que se hizo en la colonia, haciendo lo que se hizo durante las edades oscuras, haciendo lo que se hizo en los días de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo esta noche? Es vital. Ahora escuchen, también dice en la página 495, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. ¿Qué hicieron los fundadores? Procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Ahora permítanme leerles algunas citas de los padres constitucionales de los Estados Unidos. Primero, Benjamin Franklin. Era bonachón él. Quería que los Estados Unidos adoptara el pavo como su símbolo nacional. Gracias a Dios que no le hicieron caso. Eligieron el águila, como muchas otras naciones. Ahora escuchen. Esto dijo Benjamin Franklin: cuando una religión es buena,
creo que se apoyará a sí misma. Cuando una religión es buena, ¿qué? Se apoyará a sí misma. Ahora escuchen. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se ocupa de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. ¿Creía Benjamin Franklin en dos reinos separados? Claro que sí. Permítame leerles de Thomas Jefferson. Jefferson dijo, solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. Tremenda cita. Otra cita, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo, hablando, ustedes saben que él presidió el Congreso Constitucional, a donde se ratificó la Constitución. Él estaba allí en la silla principal presidiendo esa reunión y él dice, nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución que fue redactada por la Convención, sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es como buen ciudadano, ¿qué reino sería ese? Como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. ¿Cuántos reinos reconoció George Washington? ¿Cuántos reconoció Jefferson? ¿Cuántos reconoció Franklin? 2. Son los 2 cuernos. La historia lo comprueba contundentemente. Ahora, como es viernes en la noche y esta noche es vigilia. No, yo sé que no es vigilia. ¿Me dejan terminar? Es fascinante esta historia, ¿verdad que sí? Es importante conocer la historia, pues la historia cumple la profecía. ¿Cómo usted va a estudiar la profecía sin la historia? La historia comprueba que la profecía se cumplió. Ahora, déjeme hablar sobre la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Cuando se ratificó la Constitución, los padres constitucionales se dieron cuenta que habían muchas cosas que la Constitución, muchos derechos que no eran protegidos por la Constitución. Por lo tanto, redactaron 10 enmiendas a la Constitución para garantizar ciertos derechos que no tenía la Constitución. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que fue redactada y ratificada en 1791, es particularmente la enmienda más importante porque ahí están los 2 cuernos. Ahora escuchen lo que dice la primera enmienda a la Constitución. El Congreso. ¿Cuántos ramos de gobierno tiene Argentina? ¿Cuántos ramos de gobierno tienen? 3, ¿verdad que sí? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Yo pregunto, ¿cuál de los ramos es responsable de redactar las leyes? El Legislativo.
Exactamente, el Congreso. ¿Correcto? ¿Así es en Argentina? Así es en los Estados Unidos. Ahora fíjense, la primera enmienda dice, el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con establecer religión. Note que no dice que no hará ninguna ley que establezca una iglesia o una religión. Dice religión. El Congreso de los Estados Unidos no puede hacer ninguna ley religiosa. Claro, al menos que una persona, nada más porque usted cree que tiene derecho de practicar su religión y dice, bueno, mi religión cree que debo sacrificar niños. Y al Poder Civil dice, no. Tú tienes libertad religiosa, pero no me violes mi código civil. La libertad religiosa termina a donde tú violas los derechos civiles de otras personas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, escuchen. Dice, el Congreso no hará ninguna ley. ¿Qué significa la palabra ninguna? Ninguna, exactamente. No hará ninguna ley que tenga que ver con establecer religión. Ahora escuchen, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Déjame explicar lo que quiere decir eso. El Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa, ni puede prohibir que usted practique su religión. Es decir, el Congreso no puede hacer una ley que dice, tú tienes que adorar así, o tú no puedes adorar así. No puede establecer religión, ni puede prohibir que tú practiques tu religión. La Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no puede hacer ninguna ley religiosa, porque es infringir la separación de Iglesia del Estado. Ahora, lo interesante es que no solamente la primera enmienda prohíbe al Congreso hacer una ley que establezca religión o que prohíbe el libre ejercicio de la religión, sino que la primera enmienda también garantiza derechos civiles. Ahí están los dos cuernos. Porque la primera enmienda termina diciendo, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de la prensa, o de derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Yo pregunto, ¿son esos derechos civiles? Claro que sí. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad civil y libertad religiosa. En la primera enmienda a la Constitución, que es parte de la Constitución, se encuentran los dos cuernos como de cordero. Y esto fue ratificado en 1791, 7 años antes de que la bestia recibiera su herida mortal. Jaime Madison, quien en realidad fue el intelecto que escribió la Constitución, se le llama el padre de la Constitución, dijo esto: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno federal se entrometa con la religión. Escuchen, aún la menor interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Quiero leerles una porción de una carta que escribió Thomas Jefferson en el año 1802. Le escribió a una sociedad bautista, se conoce como la Asociación Bautista de Danbury, porque ellos le habían escrito una carta preguntándole qué creía él en cuanto a la libertad religiosa, y él dijo lo siguiente: creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios. ¿La religión debe qué? Es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano, que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así, ahora escuchen bien, edificando así un muro de separación entre la iglesia
y el Estado. ¿Qué existe entre la iglesia y el Estado? Un muro de separación. ¿Por qué creen ustedes que en los últimos 200 años el mundo ha sido diferente que en la Edad Media? Porque este poder que persiguió no funciona. Porque no puede usar a los poderes civiles del mundo. ¿Recuerdan lo que estudiamos anoche? Pero ¿qué va a suceder? La bestia con cuernos de cordero. ¡Insólito! La profecía dice que la bestia con cuernos de cordero, que al principio profesaba separar la iglesia del Estado, va a repudiar los principios de su constitución. Ahora, no va a eliminar la constitución. Lo que va a hacer es ratificar leyes inconstitucionales y va a decir que es constitucional. Permítanme ilustrar lo que quiero decir. ¿Saben cuál es el ramo de gobierno más poderoso en los Estados Unidos? La Corte Suprema, el Poder Judicial. Y le explico por qué. Hay 9 jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos. 6 son católicos romanos. Eso dice algo, ¿verdad que sí? 6 son, y no digo que son gente mala. Yo no estoy hablando mal de ellos. Lo que estoy diciendo es que a la luz de la trayectoria de esta iglesia, hay razón para estar preocupados. Ahora escuchen, ¿cuánto poder tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos? En el año 2000, había un debate de quién había ganado la elección presidencial, George Bush o Gore. ¿Se acuerdan de eso? Algunos tal vez se acuerden, otros ya son demasiado jóvenes para acordarse de eso. Pero estaban varias semanas ahí, y los abogados de una parte llevaban a un tribunal y los otros llevaban al otro tribunal y estaban peleando, contemos los votos, etcétera. Varias semanas no se sabía quién había ganado, y lo llevaron a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, ganó George Bush. Y George Bush quedó de presidente. La Corte Suprema de los Estados Unidos eligió al presidente de los Estados Unidos. Ese es el poder que tiene la Corte Suprema. El Congreso, ahora escuchen bien, el Congreso de los Estados Unidos puede hacer una ley inconstitucional, pero si la Corte Suprema dice que es constitucional, va. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Déjenme ponerlo de una forma sencilla para que lo puedan entender. Yo pregunto, según la Constitución de los Estados Unidos, ¿sería inconstitucional una ley dominical? Que el país diga, que el Congreso haga una ley que diga, todos tienen que ir a la iglesia el domingo es el día de reposo. ¿Sería inconstitucional? Pero ¿qué pasa si la Corte Suprema dice que es constitucional? Va, porque el poder está en manos de 9 personas en la Corte Suprema de los Estados Unidos. La ley va, aun cuando es inconstitucional. Ahora podemos entender por qué dice que la bestia tiene 2 cuernos de cordero, pero habla al mismo tiempo como un dragón. No se va a eliminar la primera enmienda a la Constitución. Lo que va a suceder es que se van a hacer leyes que claramente violan la primera enmienda, pero se va a decir que son constitucionales. Va a profesar tener los 2 cuernos de cordero,
pero va a hablar como un dragón. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, se va a comportar diferente que lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. ¿Están entendiendo esta profecía? Extraordinaria. Ahora permítame mencionar una o dos cosas más antes de terminar. Este asunto, ¿sabes? La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en realidad es una expresión es casi como si fuera inspirado por Dios. No digo que fue inspirado por Dios en el mismo sentido que la Biblia, pero porque tiene una base profundamente bíblica. Déjeme ilustrarlo. En el libro de Daniel tenemos dos ilustraciones de la primera enmienda. Daniel 3 tenemos la primera ilustración. Ustedes recuerdan que el rey Nabucodonosor levantó una gigantesca imagen, ¿verdad? Y dijo, ¿todos a qué? Todos adoren la imagen. Yo pregunto, ¿Nabucodonosor estaba estableciendo religión? Sí. Estaba estableciendo una observancia religiosa, el poder civil, y dice, todo el mundo va a guardar esta ley de adoración bajo orden del poder civil. ¿Qué vino como resultado? Persecución. Había 3 hombres que Dios, nosotros no. Y vino persecución. Y contra ellos un decreto de muerte. Es decir, esa historia demuestra lo que sucede cuando el gobierno establece religión. Pero hay otra historia en Daniel 9 que ilustra la segunda parte de la primera enmienda. ¿Qué pasa cuando un gobierno prohíbe que usted practique su religión? La historia de Daniel 6. En Daniel 6 no se le está diciendo a la gente cómo adorar, sino que se le está diciendo no puedes orar. ¿Me están entendiendo o no? Es un poco diferente que Daniel 3, porque en Daniel 3 el rey está estableciendo una observancia religiosa, poder civil, todos tienen que adorar así. Pero en el capítulo 6 te dice, no, tú no puedes adorar a otro Dios, te está prohibiendo tu libre ejercicio de religión. ¿Qué vino como resultado de eso? Como resultado de eso vino ¿qué? Persecución. Y Daniel terminó en el foso de los leones. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, hubiera perecido. Es una ilustración de lo que va a pasar al final de la historia. El pueblo de Dios estará bajo sentencia de muerte, pero Dios va a intervenir y no va a permitir que ninguno de sus siervos muera. Gloria a Dios por eso. Así que esas dos historias ilustran lo que pasa cuando el gobierno establece religión y cuando el gobierno prohíbe el libre ejercicio de la religión. Saben que Elena White dice que vendrá el día cuando no solamente se va a obligar a la gente que guarde el domingo, sino que se les va a prohibir que guarden el sábado. ¿Es una violación de las dos cláusulas? Decir que hay que guardar el domingo es establecer religión. Decir que usted no puede guardar el sábado es prohibir el libre ejercicio de la religión. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza desde el comienzo de la nación, cuando estaba por caer el primer poder, ya esta bestia que se estaba levantando tenía 2 cuernos como de cordero. Pero la profecía dice que aún con esos 2 cuernos como de cordero, iba a terminar hablando como un dragón. Para terminar, quiero mencionarles que dice que esta bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, ¿qué es una imagen? Una reproducción. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que caracterizaba primordialmente a la primera bestia? ¿Qué era la característica básica que tenía la primera bestia? ¿Unía qué? La iglesia y el Estado para hacer qué? Para perseguir. Si esta bestia va a ser una imagen de la primera bestia, significa que va a ser ¿qué cosa? Una reproducción donde se una la iglesia con el Estado y todo el que no esté de acuerdo será reprimido y perseguido. Esa es la imagen de la bestia. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo puede pasar eso en los Estados Unidos? Ya está pasando. Lamentablemente no pude presentar el tema sobre la imagen de la bestia. Pero hay muchas cosas pasando ahora en los Estados Unidos. Un acercamiento entre los Estados Unidos y el papado como nunca se ha visto antes. Increíble. Uno no podría creer que los Estados Unidos iba a llegar al punto donde invitar al Papa a la Casa Blanca.
insólito, donde el presidente de los Estados Unidos fuera al aeropuerto por primera vez, el presidente Bush, a dar la bienvenida al Papa. Nunca había pasado eso. Y mucha gente convirtiéndose al catolicismo en los Estados Unidos. Las señales indican de que esta profecía no solo se va a cumplir, sino que esta profecía está en el proceso de cumplimiento. Mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, ojalá yo pudiera decir algo distinto. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Y la gente dice, ¿y cómo habla mal de su país? Porque yo soy más leal al país celestial. Y yo quiero decir, los Estados Unidos es el país más extraordinario y más grande que jamás se haya levantado en la historia del mundo, por los principios sobre los cuales fue edificado. Pero ha abandonado y está abandonando esos principios. Y dice Elena White que la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. ¿Recuerden lo que dijimos? ¿Cuál es el secreto de su poder y su prosperidad? Respetar esos dos principios. Así que, mis hermanos y hermanas, mantengamos nuestros ojos abiertos. Fijémonos en lo que está pasando en el mundo y dejémosle a la gente saber, porque la gente que está en este sistema necesita saberlo. La gente necesita tomar decisiones. La Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Dios manda este mensaje porque Él quiere que la gente se escape de ese sistema antes que sea demasiado tarde, como sucedió en la iglesia primitiva. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra profética más segura y más permanente. Te damos gracias porque tú has revelado todas estas cosas en tu palabra, para que no vivamos en incertidumbre en cuanto al futuro, pero podamos tener confianza que como tú estuviste con tu pueblo en el pasado, en medio de la represión y la persecución, tú harás lo mismo con aquellos que son fieles a ti en estos últimos días. Te ruego, Señor, que si hay alguna persona aquí que pertenece a alguna de las iglesias que hemos mencionado, Señor, ayúdale a entender que el propósito no es criticarlos a ellos personalmente, sino para que conozcan la verdad y puedan hacer decisiones que perdurarán por la eternidad. Gracias, Padre, por habernos acompañado y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.